Después de estar probando durante días la nueva Insta360 X6, podría decir que esta es la cámara perfecta, si no fuera por una decisión que ha tomado Insta360 que sinceramente no terminó de convencer. Y no tiene nada que ver ni con la calidad de imagen, ni con la batería, ni con la estabilización, porque en todo esto mejora claramente a la Insta360 X5. Pero hay una novedad que creo que podrían haber aprovechado mucho mejor. Luego os cuento cuál es y por qué pienso eso. Bueno, pero ¿qué cambia realmente? ¿Merece la pena, si yo tengo la X5, irme a la X6? A simple vista, esta es más pequeñita, más ancha, está más alargada. Pero esas diferencias marcan la diferencia. Insta360 ha desarrollado junto a Sony unos nuevos sensores personalizados de 1 pulgada diseñados especialmente para esta camarita. No solo son más grandes que la X5, sino que cada sensor alcanza un tamaño de 2,44 micras, permitiendo captar hasta 3 veces más luz que su anterior generación. Además de todo esto, este sensor está acompañado por un nuevo sistema de triple chip que procesa mucho mejor la imagen, reduce el ruido, eso lo vamos a ver cuando hagamos las tomas nocturnas, y mejora notablemente, descaradamente el color. Y para esto vamos a ver una de las pruebas que yo hice. Simplemente vamos a empezar con lo más básico, que es la primera opción que encontramos en esta cámara, que es la fotografía. Yo con esto fotografié la fachada de una catedral con las dos a la vez. Para poder alcanzar la misma iluminación, yo con la X6 tuve que poner el ISO a 400. Para poder alcanzar la misma iluminación y poder ver el mismo detalle, yo esta la tuve que llevar a 1250 ISO. O sea, ya estamos reduciendo sustancialmente el ruido con la X6. Se nota muchísimo. Y esa diferencia demuestra que el nuevo conjunto formado por el sensor y las nuevas ópticas más grandes aprovecha muchísimo mejor la luz disponible. Además, esta mejora se combina con Dolby Vision. Es la primera vez que yo trato este formato en una cámara, ya bien sea de acción o en una cámara de grabar. El Dolby Vision. Grabación en 10 bits y procesado mucho más avanzado que consigue conservar mucho mejor el detalle tanto en zonas iluminadas como en sombras. Tenía muchas ganas yo de probar el nuevo Pure Video. El Pure Video es el formato que Insta360 te da cuando tú vas a grabar en oscuridad, de noche o en sitios. Aquí no está de noche, pero aquí está totalmente oscuro, a no ser por estas luces que tengo aquí. Este modo utiliza inteligencia artificial para reducir el ruido y mejorar la imagen cuando prácticamente no hay luz. Ustedes están viendo las imágenes que yo hice en un pueblo muy cercano de donde yo vivo, que estaba prácticamente oscuro. Me fui a las 12 de la noche para que no hubiese tanta luz de los laterales, de las tiendas, de las vitrinas, de los escaparates. ¿Qué tal les parece? Bueno, me fui con las dos cámaras. Ustedes están viendo lo que captaba una cámara, la X6, y lo que captaba su compañera, la X5. Y sinceramente creo que aquí hay un salto importante con respecto a la X5. Las escenas nocturnas mantienen mucho, pero mucho, repito, mucho más detalle. El ruido está mucho más controlado y la imagen resulta mucho más natural. Otra mejora son los FPS. Hasta este momento nosotros podíamos grabar en esta cámara a 8K, 30 FPS. Ahora con la X6 nosotros escalamos a 50 FPS, lo que permite tener una imagen más fluida. Mi teléfono yo lo tengo configurado a 60 FPS. Mi cámara de grabación yo la tengo configurada a 60 FPS. Echaba de menos con esta poder grabar o acercarme a lo que ya tenía en los accesorios que más uso, que es mi teléfono y mi cámara. En la fotografía también ha habido un incremento. Las fotografías 360 ahora las podemos tirar a 120 megapíxeles, ofreciendo muchísimo más detalle cuando haces zoom o cuando decides reencuadrar posteriormente. Esta nos permitía grabar como máximo a 72 megapíxeles. Pero la mayor novedad para mí, estoy hablando a nivel personal, soy generador de contenido, uso mucho, me gusta optimizar el tiempo, es la edición. Hasta ahora, grabar con una cámara 360 significa llegar a casa y dedicar bastante tiempo a elegir encuadres, seguir al protagonista y montar el video hasta ahora. Con la X6, Insta360 quiere cambiar completamente esa forma de trabajar. La primera función, InstaFrame 2.0. Vamos a ver, es que yo aquí puedo grabar
los dos formatos a la vez. O sea, aquí puedo grabar en 360 grados y en el archivo la imagen que estoy viendo directamente en la pantalla, la que me va a entregar, y esta tengo que escoger entre 360 grados o la imagen fija. ¿Esto cómo se nota? Miren, yo aquí lo tengo seguimiento de cámara, yo aquí lo tengo, no lo tengo en seguimiento de cámara sino en la lente fija, y como pueden observar, miren, yo aquí me estoy moviendo y él me está siguiendo para todo lado. En este desaparezco del plano. Aquí me permite 4K 30 frames, aquí también me permite 4K 30 frames, pero si este lo pongo en 360 grados, aquí no pasa de 1080, o sea, en la X5, no pasa de 1080p. Este siempre me va a entregar en 360 grados 4K. Da igual en panorámico, 1080 siempre me va a entregar. Eso es como si fuera un móvil normal, que tú lo pones y si tú te sales de plano, te sale de plano. Esta es que tú lo pones fijo, pero puede estar grabando los 360 grados. Me gusta mucho esta novedad. Lo resumo para que lo puedan ver. Antes, si yo quería grabar ese formato plano, ese formato que ya lo que grabé es lo que descargo, yo generaba una copia de seguridad y solo me permitía 1080 si escogía la copia de seguridad. Yo grabo a 4K y la copia de seguridad me la permite a 8K o a 6K. Uy, esto es una mejora sustancial. Y advierte que cuidado que estoy grabando dos veces, no, estoy consumiendo mucha batería, así que lo tengan en cuenta. Pero miren qué salto más estrepitoso pega una con relación a la otra. Bueno, y todas estas mejoras también las encontrarás, también las verás aplicadas en otros formatos de grabación, como puede ser el timelapse, el timesheet y el bullet time. El sonido está muy mejorado, pero para la muestra un botón nos vamos a ir a un parque y voy a poner las dos cámaras. Ustedes juzguen por sí mismos. Bueno, ahora estoy haciendo una prueba de sonido de los micrófonos. A mi mano izquierda, vuestra derecha, tengo la X6. A mi mano derecha, vuestra izquierda, tengo la X5. Estoy aproximadamente de las dos a unos 50 centímetros. Así es como se oye. Estoy con el micrófono frontal. Yo me voy retirando. Estoy ahora aproximadamente 1 metro. Tengo aquí a mi lado unos patitos muy bonitos. Antes cogí uno. Me sigo alejando. Así es como se oye. ¿Qué tal es el audio? ¿Se nota alguna diferencia? Ahora estamos con el audio de la X6. Ahora vamos a hablar un poco del hardware. También encontramos bastantes mejoras, como por ejemplo una batería de 2600 mAh, ofreciendo una autonomía aproximadamente 140 minutos de grabación en 8K, 30 fotogramas por segundo. Además, incorpora carga rápida, recuperando el 80% de la batería en tan solo 24 minutos. Otra novedad, los puntos de donde puedes darle a grabar. Desde lateral, desde la parte inferior o miren qué detallazo, tocando cualquier parte de la pantalla, incluso con guantes. Y precisamente aquí, cuando estamos hablando de la batería, es cuando me vuelvo a acordar de esa decisión de Insta360 que os comentaba al principio. Porque por un lado han mejorado muchísimo la autonomía y por otro lado han incorporado algo nuevo, pero que es lo que yo no entiendo por qué no lo hicieron bien del todo. Ahora os explico. Ahora también incorpora una pantalla OLED mucho más brillante que se ve mejor cuando grabamos a plena luz. Las lentes ahora son reemplazables, igual que su hermana pequeña y que la X4 Air. Y ahora sí, esto que yo no lo entendí. Vamos con ese detalle que os comentaba. La X6 incorpora ahora una memoria interna. ¿De cuánto? 47 gigas de memoria. Entonces aquí es donde yo no entiendo. Mire, yo les voy a mostrar. Aquí pueden ustedes ver el detalle. 30 minutos de grabación y yo lo tengo en 8K, 50 frames. Esto me permite 30 minutos de grabación interna. En contraposición, tengo una batería mejorada de hasta 140 minutos. Cuando tú quieres grabar en la mejor calidad, amigo, métele 100 gigas, métele 120 gigas. En otros dispositivos yo ya estoy acostumbrado a los 127, 120, 100 gigas de memoria. Ya que te has puesto a hacerlo, hazlo bien. Aquí yo creo que Insta360 se ha quedado demasiado corto en la memoria interna, porque lo digo porque me ha pasado. Me he ido a grabar, me he fiado, no le he puesto la tarjeta y me he tenido que regresar a descargar o a meterle la tarjeta. Bueno, en conclusión, después de comparar directamente la X5 con la
X6 tengo bastante clara mi conclusión. No creo que esta cámara venga a reinventar las cámaras 360. Lo que hace es mejorar prácticamente todos los apartados importantes. Mejor sensor, mejor rendimiento en poca luz, esto importantísimo, mejor calidad de video, más resolución en fotografía, mejor audio, más batería. Esto a mí me ha encantado. Y si tuviera la X5, me compraría la X6. Yo como profesional, sí. Ahora, si tú eres un aficionado, a lo mejor, pues no. Pero si no tienes ninguna, escucha. Ahí te la dejo. Nos vemos en el siguiente video.